Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida una vez más. Nuestra gratitud a todos aquellos que están empleando también el link, esta señal, para poder llevar el mensaje a sus compañeros en el trabajo, en el estudio, y los que están empleando también estos mensajes, este estudio bíblico de principio a fin, este panorama bíblico de Génesis, Apocalipsis en células. Mis saludos a ustedes que están en Campoy desarrollando células y están trabajando con este material que desarrollamos en A Cielo Abierto. Y también nuestro saludo a todos los que en todas las naciones tenemos 784 personas que están contemplando y mirando este mensaje. Y hemos empezado hace 30 días, 31 días, y entonces estamos entrando también a este mes de septiembre con gran gratitud a Dios. Y queremos también comportar en nuestra vida y testimonio en el cielo abierto lo que Dios también da principios para la vida en el mensaje que estamos escuchando. A Cielo Abierto te da la bienvenida una vez más. Estamos en Génesis capítulo 7 y aún estamos desarrollando todavía la segunda frase numérica que aparece en el versículo 4. 40 días y 40 noches fue el diluvio. Hemos contemplado entonces lo que ocurrió, lo que aconteció posteriormente, es que embalsamaron a Jacob, el padre de las 12 tribus, 40 años, para ellos era un símbolo de muerte, pero luego Dios en su restauración alimenta al pueblo de Israel en el desierto, dándoles de comer maná 40 años, con ellos por el desierto en las manos de Dios para llevarlos a la tierra prometida. Entonces hay que mirar los 40 como días de provisión, como días de establecerse en la gracia de Dios. Pero también hemos visto que Moisés entró 40 días bajo la nube a estar en comunión con Dios. Y hemos visto también, hemos escuchado el día de ayer en Éxodo 34, 18, que él estuvo 40 días sin comer pan ni beber agua, estuvo en el Señor. Se sostuvo él en la gracia, entró a la eternidad con el Señor. Y qué gratitud, ¿no es cierto?, que Dios esté escuchándole, porque él dice que Dios le escuchó. Y no solamente Dios le escuchó, sino que también hay preocupación por el pueblo de Israel. Y Moisés dice en Deuteronomio 10 que Dios no estaba para destruirle a ellos, sino que Dios transmitió al corazón de Moisés que Dios lo que quería era restaurar a Israel, no destruirlos. Qué hermoso mensaje recibido bajo la nube, esos 40 días y esas 40 noches. Ese es el mensaje de Dios. Cuando entramos a la oración, cuando entramos a integrarnos con Dios, cuando entramos a la santificación, a la comunión con Dios, lo que entendemos es que el corazón de Dios es para salvación y restauración. Qué hermoso es eso. Ciertamente el hombre es carne, pero necesitamos vivir contemplando lo que Dios hizo desde un inicio. Hizo al hombre a su imagen y semejanza y espera que eso se active bajo su voz y sus acciones en nuestras vidas. También hemos contemplado que el tabernáculo de reunión que guardaba los testimonios de Dios, lo que se llama la tienda de reunión, o también el tabernáculo del testimonio, la moral del testimonio, contemplaba 20 entablados, 20 tablas al lado sur y 20 tablas al lado norte, que era un custodio, un entablado de madera enchapado en oro, que custodiaba también el tabernáculo en reunión, la casa donde Dios se reunía con Aarón y los sacerdotes. Cuando la nube descendía sobre estos 40 tablas que custodiaban el tabernáculo. Y también entonces Aarón entraba y estaba hablando con Dios y Dios con él.
Qué hermosa la significación y el simbolismo que hay incluso en la construcción del tabernáculo de reunión. Pero además de todo esto, Dios, al llamar entonces a Moisés para liderar y contemplar lo que Dios quiere y desea, es que también Dios establece un principio para llegar a ser ministros, columnas del pueblo de Dios. Ministros que lleven al pueblo a través del desierto y lleguen ellos a establecerse en las promesas de Dios. Se necesita que el ministro, que el líder, que el padre de familia, que la madre de familia, que el hijo que se encamina a Dios, se establezca también en fidelidad a ser sostenido 40 días, 40 años, que son simbólicos en el nombre de Dios, para tener conforme como Dios quiere un corazón como Él, un corazón que sostuvo a Noé 40 días sin que le afectase el diluvio, 40 días sosteniéndolo en el arca, sosteniendo su vida para continuar la restauración. Así es como Dios también quiere sostener tu vida. Pero además de eso, tenemos también en la historia de los profetas una experiencia de 40. Acab, el rey, y Jezabel han determinado, quieren matar a Elías, porque Elías ha llevado palabra de Dios. Y entonces dice, viendo Elías pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Él se fue, escapó, porque él estaba ahora cuidando su vida. Dice capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, ¿verdad? Dijo, basta ya, Dios, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Qué interesante. El profeta Elías, siendo el hombre de Dios, que conocemos los testimonios que están escritos acerca de él, de su comunión con Dios, estaba siendo perseguido. Hay un rey, Acab, que quería la vida de él, y entonces él tiene que huir, tiene que escapar, y él entra en depresión. Dice el versículo 4 que él deseaba morir sentado en un enebro, después de haber caminado por el desierto un día. Le vino a él una depresión y estas palabras dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mi hermano, estimado siervo, estimado líder, estimado padre de familia, mamá, hombre, mujer que has abierto tu casa para la predicación o estás estableciendo tu vida para predicar, para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. El camino, la ruta a poder establecerte como un siervo, una sierva de Dios, no es un camino de muchas flores y maravillas. Jesús dijo, si a mí me apedrearon, si a mí me abofetearon, si a mí me hicieron estas cosas, a ustedes también les sucederá lo mismo. Y aquel que quiere emprender un camino, una ruta de restauración tal cual como el corazón de Dios, primero tiene que restaurarse a sí mismo. Y Elías, siendo profeta de Dios, llevando él en su corazón lo que Dios quiere, teniendo palabra de Dios, estando en comunión, él es también como nosotros, es carne, y entra en depresión y dice, basta ya, Señor, deseo morirme. Quítame la vida, le dice a Dios. Y escuchen esta frase, pues no soy yo mejor que mis padres. Él piensa que lo que le está pasando es porque él es pecador. Él piensa que Acab quiere matarlo porque él está en condenación. Y él está diciendo, no soy yo mejor que mis padres. La depresión le está culpando, Satanás lo está acusando, pero sabes, Dios lo está mirando. En las manos de Dios está siendo sostenido este hombre. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios que quiere caminar con Dios, que quiere entrar a la nube, que quiere ser sustentado por Dios, ¿sabes qué vas a tener? Persecución. Te van a llegar noticias que van a querer quebrar tu decisión, tu determinación de mantenerte 40 días, 40 noches con Dios. Va a ser difícil, va a ser un desierto que tienes que cruzar con Dios. A cielo abierto te hace un llamado. Dice la Biblia, solo los valientes heredarán el reino de Dios. Esto es, valientes que caminan confiando y esperando en Dios por su vida y su existencia y pensando también en los demás a quien Dios quiere alcanzar.
En el cielo abierto, entonces contemplamos que aún el profeta Elías, para poder desarrollar ministerio, 40 días o 40 años según el llamado de Dios, simbólicamente hablando, él tuvo que vivir experiencias humanas que no son tan fáciles, pero él tuvo que mantener principios del cielo en su vida a pesar de esas circunstancias. Él estuvo en tan baja depresión, en tan alta depresión sobre su vida, que dijo: Dios, basta ya. No puedo soportar más lo que me está pasando. Porque uno quiere hacer el bien, uno quiere llevar noticia del cielo, pero el mundo, la carne, Satanás, los individuos se levantan contra Dios. Y esto es que se levantan contra usted, se levantan contra tu familia, se levantan contra tu futuro, contra tu presente. Y Elías dice: basta ya, Dios, quítame la vida. Y entonces él piensa que es culpa de él, porque yo soy no mejor que mis padres, no soy yo mejor que mis padres. Entonces él piensa que es responsabilidad de él lo que le está pasando. Pero no es así, estimado ministro, no es así, estimada ministra. Lo que te está pasando, lo que está sucediendo, quizás que está golpeando tu vida, no es más que la mano de Dios esperando que te mantengas sujeto a Dios durante el tiempo que Dios ha establecido para que tú estés como Noé en el arca 40 días, como Israel en el desierto 40 años comiendo maná del cielo, como Moisés dentro de la nube 40 días y ahora, ¿verdad? También Elías el profeta, que se establezcan 40 días para él, sosteniendo el corazón de Dios en su vida, el amor a los demás y el amor a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Dios empieza a actuar con Elías. Primera de Reyes 19:5 dice: y echándose debajo del enebro, esperando que Dios lo alcance ya para matarlo, se quedó dormido, cansado él, angustiado él, deprimido él. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús que expresa que los discípulos se habían dormido a causa de la tristeza, a causa de la depresión, como las fuerzas se consumen y entra en sueño? Pues así estaba Elías también, deprimido, cansado y quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hay momentos en la vida de esos 40 días o 40 noches que se establecen para poder formar y desarrollar un carácter de líder en la fe cristiana. Un hijo de Dios que lidere a un pueblo, que lleve hacia lo prometido por Dios. Hay momentos en que Dios también tiene que aparecer. Dios tiene que hacerse brillar para alumbrar nuestro camino y nuestra vida. ¿Cuánto le agradezco a Dios los recuerdos que tengo de muy joven buscando a Dios? Estudiaba en La Molina, en la avenida La Molina, en la cuadra 6, estudiaba en el seminario evangélico y tenía que conducir un estudio bíblico, una célula en Campoy, en San Juan del Lurigancho. Caminaba porque no alcanzaba el pasaje, tenía los hijos, tenía la familia y había que ahorrar. Entonces algunos días salí caminando hacia el óvalo Santa Anita y luego caminé por toda la carretera central hasta llegar a Prialé. Y de Prialé poder ir caminando hasta llegar 1 kilómetro antes de Huachipa, Campoy, la calle 8, recuerdo mucho. De tanto caminar, un día mi zapato se quebró, se rompió, tropecé y totalmente me quedé sin calzado. Y yo dije: qué vergüenza ahora, siendo pastor, siendo siervo. Estaba deprimido porque no había mucho alimento en casa, mis hijos eran niños, aún estaban de 10, 9 años, y yo andando con un zapato que prácticamente ya no daba más, y entonces el zapato se quiebra una cuadra antes de llegar a la iglesia. Y me dije a mí mismo: basta ya también. ¿Cómo voy a ser un ministro? ¿Cómo voy a desarrollar el trabajo que estoy haciendo si en esta condición me encuentro yo? Y cuando alcé mis ojos y caminé hacia la puerta de la iglesia, saqué las llaves del bolsillo para poder abrir el templo después de haber caminado tanto. Entonces en la puerta había una señorita con un traje largo, cabello largo, y tenía una bolsa blanca en la mano. Y me pregunta: ¿usted es el pastor Luis Acero? Yo nunca le conocí a esta señorita, no sabía quién era. Y le digo: sí. Y me dice: este encargo tengo para usted.
Yo avergonzado con el zapato roto, abrí la puerta, me metí a la iglesia, agarré la bolsa, ni le pregunté de parte de quién ni de nadie. Y cuando crucé la puerta, abrí la bolsa, había un calzado, había un zapato que me esperaba. Había algo ahí que estaba yo ahora requiriendo. Y mi pregunta fue, ¿quién le mandó? ¿Quién le dijo que yo necesitaba un zapato? ¿Sabes? A lo largo de la experiencia de buscar a Dios, de formar criterios y principios en tu vida, siempre Dios te va a dar empujones. Aquí dice en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 5, mientras estaba dormido y cansado, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios te impulsa, Dios acompaña los 40 días, los 40 años, mientras tú estableces tu vida en Dios. No es una de las únicas circunstancias en que Dios se ha hecho presente en mi vida para poder impulsarme a sostenerme. Hay muchas veces en que he sido probado aún de manera, diríamos, incomprensible en el testimonio, porque aún los hijos de Dios se prestan para poder tener circunstancias de amarre o de atadura para lo que uno quiere desarrollar en Dios. Pero sabes, cuando uno ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, nada, ¿verdad? Nada está más allá sino lo que Dios ha hecho por nosotros, que también nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por los demás. Qué hermoso lo que le está pasando a Elías. Y dice luego entonces el versículo 6 del capítulo 19, entonces él miró y aquí que a su cabecera estaba una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, a descansar otra vez. Yo abrí los ojos y vi una bolsa con un calzado esperándome después de haber caminado tanto. Qué lindo ese día de ser visitado. Qué lindo ese día de decir, no te preocupes, yo estoy contigo. Tú sigue adelante, caminando, andando, haciendo las cosas de Dios. Y dinero había alrededor. Dinero había en las otras administraciones donde yo trabajaba, pero no estaba dispuesto de parte de Dios, sino estaba dispuesto para mí el poder pasar 40 días, 40 noches en el tiempo de Dios, 40 años estableciéndonos entonces en el carácter y también en el principio de Dios para todos. El versículo 7 dice del capítulo 19, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Hay que continuar, hay que seguir. Estos 40 días del diluvio en que pasó Noé, Noé salía a la ventana otra vez a ver si podía salir o no. Y sabes, siempre hay esto. Nosotros somos carne, no somos perfectos, pero Dios sí es perfecto y sí es fiel. Y le dice, la segunda vez le toca el ángel, le dice, levántate y come, porque hay largo camino todavía en adelante. No te olvides, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no ha terminado todo, todo está empezando, todo se está armando y se está organizando para lo que va a venir. Dios te está posicionando, Dios nos está posicionando. No se trata de lo mal que son los otros o de lo malo que son los otros, sino se trata de cómo Dios está conduciendo tu vida para restauración. Porque contigo Dios también quiere restaurar familias, Dios quiere restaurar su iglesia. En este tiempo de gran maldad, en este tiempo de gran violencia, en este tiempo de gran pecado, Dios requiere que se establezca en tu vida un corazón que ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a ti mismo. Ahí está Noé, ahí está Moisés, ahí está el pueblo de Israel caminando con Dios. Ahí está también Elías, también viviendo sus 40 días. Dice el texto bíblico, luego entonces, versículo 8, y se levantó pues, comió y bebió, y fue fortalecido con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías caminó 40 días y 40 noches, siendo sustentado por ángeles. Dios no estará ausente estos 40 días, estos 40 años que Él ha llamado para que tú le sirvas. Dios estará presente, los ángeles, el cielo se moverá. Verás lo que ojo no vio, lo que oído no oyó,
será tu experiencia. ¿Quieres apropiarte del llamado de Dios y del corazón de Dios? En el cielo abierto, entonces contemplamos que Dios acompaña con sus ángeles este tiempo de formación de líderes, este tiempo de encaminar hombres, mujeres y familias a hacer la voluntad de Dios. Hágase aquí en la tierra como en el cielo. Y esto tiene su costo. Jesús dice, la carga es ligera porque el cielo empieza a cargar todo lo demás. Sí se van a presentar dificultades. Sí, Moisés pasó por muchas dificultades. Claro que sí. Elías pasó por muchas dificultades. Hasta que él quiso que Dios quitara ya su vida, dijo, basta ya. Pero estuvo siempre un ángel de Dios con él. Qué lindo es, qué hermoso es saber que Dios te acompaña cuando te acometes hacia Dios y todo lo que Dios quiere hacer. Ahora, lo que está escrito aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, la parte última dice, y 40 noches hay hasta Horeb, que es el lugar a donde fue Elías, el monte de Dios. ¿A dónde fue Elías? Caminando, siendo sustentado por ángeles, escapando de la muerte, siendo él queriendo ser capturado por el enemigo, caminó hacia el monte de Dios. Cada vez que estás en peligro, cada vez que los hombres proclaman que tú vas a caer en ruina o quieren tu destrucción, ¿sabes? Solo muévete hacia el monte de Dios. Con todo lo que Dios establezca a tu alrededor, muévete hacia el monte de Dios, que es lo que Dios espera. Ahora, también tenemos un pasaje en el Evangelio de Lucas que nos habla también de 40 días. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Después que Jesús fue bautizado, él dice fue llevado entonces por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. ¿Sabes? Jesús entonces tuvo que también establecerse como hombre que es, porque Él es perfecto hombre. Dios dejó esa gloria hermosa de ser conforme a Dios. Jesús se hizo hombre y se estableció como hombre perfecto. Y como hombre perfecto también tenía que ser perfeccionado 40 días. 40 días hacia la restauración de la humanidad. 40 días para representar la nueva humanidad. 40 días fue llevado al desierto a ser sustentado en la mano de Dios. 40 días nosotros les llamamos de ayuno. Pero sabes, es 40 días en la provisión y en la mano de Dios. Es lo mismo que Moisés 40 días bajo la nube. Fue llevado por el Espíritu Santo. Quien llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu de Dios. Y si es el Espíritu de Dios que te está llevando esos 40 días, esos 40 años para formar un liderazgo, para formar el carácter de Dios en tu vida, para formar lo que Dios desea, restaurar la tierra en sus fuerzas a través de tu servicio, entonces no te preocupes. Dios estará sustentando porque es el Espíritu Santo quien lleva, quien conduce tu vida. A lo largo de este tiempo de ministerio hay circunstancias de prueba que incluso dentro de la iglesia y de las congregaciones ajustan la vida de uno, como que aprietan la vida de uno para no mantenerse y sustentarse en Dios. Hay que mantenernos tranquilos, hay que mantenernos en paz. La carne puede llegar a deprimirse, pero sabes, Dios siempre va a estar con sus ángeles, iniciándose en el cielo una gracia para mantenernos. Y aquí está Jesús siendo llevado por el Espíritu Santo. Cada vez que enfrentes, vallas en el camino, nunca pienses que es por tu culpa o porque eres más pecador que tus padres, como decía Elías. Se trata de que Dios te está conduciendo, te está llevando a través de un camino donde tú conocerás y sabrás que Dios está formando en ti su carácter, sus principios y su justicia. Entonces las vallas son vallas que Dios va a permitir en algún modo para que pueda ser perfeccionado. Durante estos 40 días Jesús fue tentado por Satanás mismo. Satanás le dijo, bueno, yo te puedo dar de comer, yo te puedo dar gloria si tú te postras delante de mí. Satanás tentó a Jesús con todas las cosas que el hombre pudiera en alguna manera decir, bueno, con esto me voy a realizar. Mira,
Hay muchas cosas que se nos venden a los ministros de Dios, que aparentemente ya realizarían tu vida, harían realidad, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, ya lo lograste, ya hiciste una vida, pero sabes, la realización humana no es realización, diríamos, conforme al corazón de Dios o como Dios lo ve, porque el reino de Dios no es oro ni plata. El reino de Dios es el cielo mismo, es la mano de Dios, del Creador, de quien es todo, el oro y la plata. Pero sabes, lo que Dios quiere es perfeccionar nuestra vida para restauración. De modo que Satanás le dijo, Jesús, tú tienes todos los reinos de la tierra, tienes todo el pan que necesitas, todo lo que quieras. Y Jesús tuvo una respuesta. Está escrito. No solo de pan vivir el hombre. Está escrito, al Señor tu Dios solo adorarás. Eso es lo que quiere Dios perfeccionar en tu vida. Cada vez que estás en angustia, Dios quiere perfeccionar tu corazón. No se trata de que eres malo o perverso. Son las vallas que tienes que cultivar en tu vida, en tu ministerio. Cultivar el corazón de Dios. Noé está 40 días cultivando, esperando en Dios. El pueblo de Israel caminando 40 años. A Jacob siendo embalsamado para ser sepultado 40 días. Moisés ingresando a la nube, bajo la nube, 40 días, sin comer, sino estando en la presencia de Dios, sin beber. Y ahora aquí tenemos a un Elías que es empujado por ángeles que le tocan y le dice, come y bebe, porque hay mucho camino que seguir. Y aquí tenemos a un Jesús dispuesto también a 40 días sostenerse en las manos de Dios. Sostenerse con el escrito está. Escrito está. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que construye en realidad un camino conforme, un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que construye un corazón de restauración en los siervos, en las iglesias, en las familias? ¿Qué es lo que construye? Jesús dice, escrito está. Lo que Dios ha hecho, las acciones de Dios que están escritas es lo que debemos imitar. Debe ser palabra y alimento para nosotros. Imitar a Dios, imitar lo que Dios hace por los hombres, lo que Dios establece, imitar a Dios. Eso es lo que construye para nosotros una vida nueva, una vida eterna y construye para otros morada también juntamente contigo porque estás pensando en los demás, no solo en ti. Qué hermoso poder contemplar lo que Jesús está haciendo esos 40 días. Algunos literalmente quieren imitar a Jesús y quieren meterse en un ayuno de 40 días. Pero eso no es nada, como diría, mecánico. Los 40 días son llevados por el Espíritu de Dios, quien lleva a Jesús al desierto. Si el Espíritu de Dios no te ha llevado a vivir las experiencias, estos 40 años o esos 40 días donde te estás perfeccionando, de nada va a servir lo que hagas. Es el Espíritu de Dios quien te conduce y te lleva a perfeccionarte para ser también entonces una vasija de restauración, una vasija útil para Dios, una vasija que es formada por la mano de Dios a su criterio, por el Espíritu Santo con dones, con gracia del cielo, para que puedas restaurar a otros, para que el corazón de Dios esté en ti, la fuerza y el poder de la resurrección, la fuerza y el poder de un Cristo que está 40 días en el desierto, diciendo, Dios, hay que hacer un camino de restauración. Dios, Padre, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Qué hermoso mantenerse en las circunstancias tan difíciles de la vida, en las pruebas que, como Elías pasó, quería él ya aún morir porque estaba deprimido. Que ángeles vengan y te den fuerzas en medio de las circunstancias, aún viviendo en iglesias, aún viviendo en el servicio, la prueba viene. Y de quien menos piensas, las circunstancias difíciles te rodean. Pero sabes, solo mantente con el escrito está. En las manos de Dios sostén tu vida como Noé se sostuvo en la gracia de Dios. 40 días, 40 noches, 40 años, que es lo que Dios establece para que seas perfeccionado conforme al corazón de Dios. Y luego también en el libro de Hechos, en el capítulo 1,
versículo 3, tenemos que Jesús apareció 40 días después de haber resucitado. ¿Sabes? 40 días caminando en la tierra, diciéndole a todos, está hecha ya la obra, está terminada la obra. Jesús ha resucitado. El hombre restaurado está ahora en la tierra. Ya hay un nuevo Adán. Podemos contemplar que las acciones de Dios están establecidas desde un principio, como también los principios que nos van a desarrollar como criterios de restauración de parte de Dios para la humanidad. Noé está 40 días sostenido en la mano de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, Lucas da testimonio, dice en el capítulo 1, versículo 3, hablando de Jesús que había resucitado, y dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, después de haber resucitado, estuvo 40 días, así como estuvo 40 días por el Espíritu Santo, llevado al desierto, sosteniéndose con el escrito está, así como estuvo Elías, llevado por 40 días sostenido por ángeles. De la misma manera Jesús estuvo 40 días también sostenido, el tiempo en que Dios lo llevó al desierto, pero también el tiempo de su ministerio. Ángeles lo sostenían en los tiempos donde él necesitaba ser fortalecido. Y así también como Moisés ingresó bajo la nube, ahora ha descendido el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha establecido el cumplimiento en sí mismo, se ha perfeccionado y dice él, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, de modo que Jesús es el restaurador, Él es el camino al Padre, Él es la imagen viva del Dios que no vemos, Él le ha hecho visible a Dios. Y dice 40 días caminó Jesús como el Dios que se ha establecido entre los hombres, pero resucitado, dando testimonio ahora 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Estos 40 días o 40 años que Dios ha establecido para nuestras vidas, como ministros, como utensilios de Dios, una tarea sola y por hacer, hablar acerca del reino de Dios. Hablar acerca del reino de Dios es el mensaje, es la tarea que nos queda por hacer. Es para lo que Dios nos está perfeccionando. Es para lo que Dios nos introduce 40 días, 40 años para perfeccionar en nuestras vidas el corazón de Dios. Y habiendo perfeccionado el corazón de Dios en nuestras vidas, hay un solo tema que debe desarrollar toda nuestra actividad, toda nuestra oración, toda nuestra prédica, nuestro querigma. ¿Cuál es? Hablar acerca del reino de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, desde Adán hacia Caín, hacia Eva, hacia Noé, hacia las generaciones futuras, hablar de la misericordia y la compasión de Dios. Solo Satanás es homicida desde el principio, que no debe existir en el corazón de nadie que se perfecciona tal como Dios quiere, con la misericordia, que tal como Dios quiere que se perfeccione, como Noé construyendo un arca con moradas para otros, que no debe estar en ti también. El poder darle la muerte a otros, o el juzgar a otros, o el sentenciar a otros, o que por egoísmo no le des lugar a otros. ¿Sabes? Dios nos lleva por caminos difíciles para ser perfeccionados. Pero como está escrito y hemos leído días anteriores, la plata se refina con fuego, pero el oro se refina con hornaza, con un fuego más ardiendo. De modo que para nosotros está establecido también el que las pruebas nos ayuden a ser perfeccionados. Como dice el apóstol Pablo, las pruebas nos ayudan para ser perfeccionados. En las manos de Dios, 40 días, 40 años, como caminó Noé, está también llamado para nosotros establecernos para ser perfeccionado en nosotros el servicio, el ministerio de Dios, de restauración de familias, de restauración del pueblo de Dios de Israel. La iglesia tiene que perfeccionarse. La iglesia tiene que cumplir sus 40 días de estadio en la mano de Dios.
Es impropio que la iglesia, o en el nombre de Dios, o los que tomaron el nombre de Dios, hayan cometido homicidios en el nombre de Dios. Establecer que en la historia la iglesia cometió actos que no están en el corazón de Dios. ¿Sabes? Porque no estaban en los 40 días con Dios, sino establecieron religiones, establecieron filosofías, pensando que es Dios quien estaba obrando, o proclamando que Dios obraba a través de ellos. El apóstol Pablo perseguía en el nombre de Dios, pero una vez que entró a él la palabra del Señor y el Espíritu de Dios lo guió, él se volvió restaurador. Que la gracia del Señor también restaure tu vida y restaure nuestras vidas. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Padre, así como Jesús estuvo 40 días después de haber resucitado, dando testimonio, Señor, de que ya se ha cumplido en la tierra, amado Dios, un nuevo Adán, un nuevo hombre bajo el cual, Señor, todo ha sido perfeccionado y ha sido restaurado. En Jesús ha sido restaurada la humanidad y, amado Dios, tú nos invitas entonces a unirnos a Jesús para ser restaurados con Él. Pero esto es, amado Dios, ser guiados por tu Espíritu, ser guiados por la palabra y, amado Dios, que nosotros podamos ser moldeados en nuestro corazón para conocerte a ti y para dar a conocerte a ti, Señor, predicando el reino de los cielos en este mundo. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.